Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la cuarta y última parte del módulo 2, la capa de aplicaciones. Nos había quedado pendiente para esta última parte hablar unas palabras acerca de la programación basada en sockets, haciendo uso de esta API, de esta librería, que es la forma elegida por la cual la capa de transporte pone a disposición de la capa de aplicaciones los servicios provistos por la primera. Si se acuerdan, en el módulo anterior habíamos utilizado esta transparencia un poco para mencionar al pasar, en el contexto de la introducción a redes de computadoras, qué son los sockets o qué era esta librería sockets. Bueno, un socket es una interfaz, como dice acá la transparencia, que es mantenida, es creada por el sistema operativo, pero no por motus propios, sino porque la aplicación le dio tal o cual orden. Por ejemplo, la aplicación le dice crea un socket, conectalo con aquella computadora, con aquel IP, con aquel puerto. Este socket que tengo activo ya no me interesa más, desenchufalo, desconectalo. Si se acuerdan, utilizamos el nombre de esta librería, socket, haciendo alusión a lo que significa en inglés, que es como un enchufe, y es tener en mente, pensar en un enchufe cuando hablamos de un socket es una analogía más que válida. Entonces, ¿cómo usamos un enchufe? Bueno, a veces hay que agarrar el enchufe, enchufarlo, mientras usas el dispositivo, cuando ya no lo utilizas más, lo desenchufás. Esa idea, esas órdenes, ese mantenimiento de la conexión es a instancias de lo que diga la aplicación, pero claro, la tarea que la aplicación ordena es llevada a cabo por, el código de esta librería, que accede a servicios provistos por el sistema operativo, que es el sistema operativo el que después, por ejemplo, como ustedes saben, accede a los dispositivos. Uno de los dispositivos que seguramente tenés en una computadora conectada a internet es la placa de red. Entonces, por esa razón necesitas acceder al sistema operativo para eventualmente acceder a internet. Ok. ¿Qué es esta API, esta librería sockets? Fue introducida en la versión 4.1, que ya tiene unos cuantos años, como 30, 40 años, del Unix BSD. El Unix BSD es muy famoso, fue creado por la gente de la Universidad de Berkeley, y es muy famoso porque crearon este sistema operativo, que es compatible con Unix, obviamente, y desarrollaron una licencia, que es la famosa licencia BSD, que es una licencia muy famosa de software libre, casi tan famosa, o igualmente de famosa que la GPL que utiliza el kernel de Linux. Eso es muy interesante porque hizo que esa librería estuviera también alcanzada por la licencia BSD, y eso desde ya que favoreció la adopción masiva. Además, habíamos mencionado, si se acuerdan en el módulo anterior, que la implementación era realmente muy buena, estaba hecha por personas que la tenían muy clara implementando el sistema operativo y dijeron, necesito esta librería para desarrollar aplicaciones, y la librería también tiene muy buena calidad, casi la misma calidad que el resto del núcleo de esa versión de Unix. ¿Para qué me sirve esta librería, esta API, esta interfaz de programación del programa de aplicaciones? Cada vez que traduzco estas frases en inglés al castellano, así on the fly, sale cualquier cosa. Bueno, vamos a utilizar las llamadas, la interfaz de esa librería. Vamos a tener primitivas que nos permiten justamente, la analogía de pensar en un enchufe nos sirve. Crear un socket, usarlo, y sería enchufarlo, usarlo y desenchufarlo, ¿no? Son las tres cosas que uno hace, con un dispositivo, un artefacto eléctrico, si lo querés usar y no tiene baterías. Desde ya, como decíamos recién, las órdenes las da la aplicación, las dan ustedes, los programadores. El que lleva adelante esas órdenes va a ser en parte la librería, y claro, no podemos evitar que también el sistema operativo está íntimamente ligada con la librería socket, habida cuenta que el sistema operativo es el que controla los dispositivos. Hay que decirlo, cuando se pensó esta librería, se tenía en mente el estilo arquitectónico cliente-servidor, pero no es que no sirve para hacer aplicaciones peer-to-peer. En realidad, cuando fue creada, las aplicaciones peer-to-peer no existían, no habían sido inventadas. Pero
tampoco es tan grave, porque como ustedes saben, una aplicación peer-to-peer, como que cada cliente es un servidor. Entonces, bajo esa óptica, podés pensar, utilizando conexiones cliente-servidor, estar implementando una aplicación peer-to-peer sin ningún problema. La verdad, sin ningún problema. ¿Qué brinda esta librería? ¿Qué le brinda al programador? Bueno, decíamos, encapsula lo que la capa de transporte le brinda a la capa de aplicaciones. Y, ok, ¿qué le brinda la capa de transporte? Lo habíamos también mencionado en el módulo anterior. Brinda un servicio de transporte no orientado a la conexión, en particular no confiable, es decir, no asegura que los datos lleguen como fueron enviados, no asegura que los datos lleguen en el orden que fueron enviados, más aún, no asegura que los datos lleguen directamente. ¿Y qué transporta utilizando ese servicio? Datagramas, parcelas, telegramas, si querés, ¿no? Como una tarjetita con información. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque la principal diferencia con el otro transporte, más allá de que el segundo servicio, lo que envías llega como lo envías llega en el orden que lo envías, y como decía recién, más aún, lo que envías llega, y además tiene un mecanismo para no saturar el buffer del receptor, lo que llamamos control de flujo. Tiene otro mecanismo para ayudar al núcleo de la red, al núcleo de internet, para que no se trabe, que se eviten esos conflictos tipo embotellamiento, por así decir. No solo está la diferencia allí, sino que, y lo tengo ahí destacado con el color rojo, no está orientado a telegramas, tarjetas con información. Está orientado a te mando bytes, uno atrás de otro. Es completamente diferente la forma de enviar la información. De alguna manera, en el caso de lo que sería el servicio provisto por el protocolo UDP, lo que hace es lo pone como de a bloquecitos, y esos bloquecitos viajan juntos. Mientras que en TCP, es el otro transporte que nos brinda, o el tipo de transporte que nos brinda Sockets, los datos van byte por byte. ¿Dónde está la principal diferencia? Lo vamos a ver ahora con el código. La diferencia surge a nivel de los delimitadores de los mensajes. En el caso de usar UDP, el propio datagrama te delimita la información que estás llevando. Mientras que al trabajar con TCP, como lo que estás llevando es un chorizo, una secuencia de bytes, vos, programador, vas a tener que, del lado del emisor o del lado del cliente, señalizar que la consulta terminó, y del lado del servidor ir a buscar esa señal. Esa señal puede ser un enter al comienzo de una línea. Bueno, cuando empecemos a ver estos ejemplos en concreto, van a ver que algunas de las características de los protocolos que vimos en las partes anteriores de este módulo hacían ciertas cosas que uno decía, ¿por qué hace esto de un punto al comienzo de una línea? Bueno, porque estaba usando TCP y necesitaba indicar de qué manera detectaba que el mensaje había terminado. Recuerden ustedes que a nivel de capa de aplicaciones intercambiamos mensajes, pero a nivel de capa de transporte el concepto de mensaje no está. A nivel de capa de transporte tenemos estas dos cosas que tenemos aquí. Datagramas, telegramas como tarjetitas con información, o directamente una secuencia de bytes uno atrás del otro. Que claro, como es TCP, esa secuencia llega en el orden que fue enviado, esa secuencia no se pierde, esa secuencia no se altera. Ok, vamos a un ejemplo en concreto que bueno, acá se aplicaría lo de una imagen vale lo que 1000 palabras, o en este caso un fragmento de código va a ilustrar con más claridad esto que estamos conversando en el aire. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos hacer una aplicación de juguete que sea cliente-servidor, que siga el estilo arquitectónico cliente-servidor, que en sí la aplicación no es lo importante. Lo importante es ver la interacción entre el cliente y el servidor, y también ver cómo consume o cómo hace uso de las primitivas de la librería Socket. Por eso abro el paraguas. ¿Qué va a ser la aplicación que estamos haciendo? Bueno, la idea sería que el cliente lee lo que el usuario ingresa por el teclado y se lo manda al servidor. Se lo manda a través de internet, a través de un socket. Por ahí, para hacer las pruebas, vamos a tener cliente y servidor en la misma computadora, pero si se ponen de acuerdo entre 2 o 3 amigos, y bueno,
uy, pucha, metí la pata ahí. Porque vamos a tener un inconveniente para permitir que desde la red, desde internet, se conecten. Iba a decir que uno de ustedes ponga el cliente, que otro ponga el servidor y lo mandan a través de internet. Pero en el medio está el NAT, tema del cual vamos a hablar más adelante en la capa de red y que nos va a complicar la vida. De repente, ok, podemos ir adelantando. Traten de hacerlo, traten de poner, digamos, ustedes ya están prácticamente por recibirse, así que van a tener que hacer un poquito, si tienen ganas, si tienen tiempo, esto no es obligatorio, pues nos estamos adelantando. Investiguen un poco cómo hacer para que puedan poner alguno de ustedes el cliente y un amigo pone el servidor y que la cosa funcione. Van a ver que es más complicado que el cliente se contacte con el servidor que el servidor le pueda devolver la respuesta al cliente. Y si no le sale, ningún problema. Cuando lleguemos tenemos que hablar primero de la capa de transporte, pero después viene el módulo de la capa de red y ahí vamos a tocar el tema de cuáles son los inconvenientes por los cuales es probable que esto que les estoy proponiendo hacer no les termine saliendo. Volvemos al ejemplo de juguete que estamos desarrollando. ¿Qué hace el servidor cuando recibe el mensaje que le envió el cliente? Recuerden, el cliente tomó lo que el usuario le puso por el teclado. Bueno, el servidor toma un renglón y lo mayúsculiza. Le hacemos un to upper si estuviéramos en Java. Bueno, lo pasamos a mayúscula. Y acto seguido, el servidor le devuelve esa línea de texto ya procesada, ya mayúsculizada, se la devuelve al cliente a través de la red y el cliente la presenta en la pantalla. ¿Cómo vamos a testear si el programa funciona? Obviamente tenés que abrir el servidor, tenés que abrir el cliente, ingresamos una frase cualquiera por el teclado, Enter, y bueno, y ahí debería volver la misma frase mayúsculizada, si todo salió bien. Y normalmente las cosas fallan y ahí es donde se pone interesante entender cómo funciona el Wireshark para poder ir inspeccionando a ver qué parte están dando, qué parte no. Y bueno, como todo lenguaje de programación que uno usa, también a veces sucede que directamente hasta tenés un error de sintaxis, o sea, ni siquiera llegaste a generar el ejecutable. Pero bueno, no vamos a estar tocando esas cosas. Es más, charlaba con Leonardo, con el asistente, de que otros años les imponíamos, por ejemplo, trabajar en C. Este año, un lenguaje de muy bajo nivel, como ustedes saben. Este año, producto un poco de los cambios que hemos tenido que hacer, que ustedes bien saben, vamos a dejar libre el lenguaje de programación. Yo les voy a mostrar ahora un ejemplo en concreto utilizando un lenguaje de alto nivel que me simplifica mucho contarlo acá en clase, porque van a ver que en una transparencia me entra el cliente y en una transparencia me entra el servidor. Tranquilamente, si quieren, pueden utilizar el lenguaje que uso yo, que es Python. Si no, pueden utilizar Java o el que quiera también puede, ¿por qué no?, utilizar C. El lenguaje que utilicen vamos a estar a disposición para darles una mano para que lo saquen andando. Recuerden, la librería Socket es la misma, no importa el lenguaje de programación que estés usando. Así que mal por ahí cambiará el nombre de la primitiva, pero la idea es exactamente la misma. ¿Cómo funciona esto? Bien, recuerden, en la capa de transporte nos brinda dos servicios. Uno confiable y uno no confiable. Vamos a empezar por el que creo es más fácil de entender, que es el que nos organiza la información como en pequeños telegramas, o sea que nos maneja los delimitadores, que es utilizando UDP. Uno estarán pensando, pero UDP era el que si yo mando A por ahí llega B, si yo mando A por ahí no llega nada. Sí, lo que pasa que y esto es producto de que Internet, el núcleo de red de Internet, si se acuerdan, es best effort, hace lo mejor posible, pero no te da garantía de que tu mensaje llegue. Resulta ser que ese best effort que hace Internet es realmente muy bueno. O sea, normalmente la información llega a destino, normalmente no se adultera y normalmente no se pierde. Cada tanto sí, algún datagrama que haya ya se te puede estar perdiendo. Pero bueno, si lo prueban local no va a haber ningún inconveniente y les diría, no van a notar diferencia entre estar usando el servidor y el cliente UDP y el servidor y el cliente TCP. La única diferencia va a ser, el nombre del ejecutable, digamos, una cosa ínfima. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en nuestro programa? UDP era ese servicio que no era orientado a la conexión, o sea, la conexión no es permanente entre cliente y servidor. Es decir, del lado del cliente no requiero inicialización. Cuando le quiero mandar algo al servidor le digo, che server, tomá, y se lo tiras por la cabeza. Puede llegar o no me importa, toma, acá lo tenés. Claro, del lado del servidor
perdón, del lado del cliente, cuando uno dice che server toma, la respuesta que te dice la librería es de qué server me estás hablando. Es decir, para cada mensaje que estemos enviando desde el cliente, necesitamos indicar explícitamente, bueno, la dirección IP y el puerto. Tenemos que identificar a qué proceso se lo queremos enviar. Para hacer eso tenemos que decir primero a qué computadora se lo enviamos a través de la dirección IP y dentro de esa computadora a qué proceso le estamos queriendo, con qué proceso estamos queriendo interactuar. Esto es, qué número de puerto, a qué número de puerto estamos destinando ese datagrama. Del lado del servidor, como no hay concepto de conexión, el servidor recibió esa información, la procesó y después a quién se la manda. Porque es como, si se acuerdan, cuando es orientado a la conexión, TCP era como una llamada telefónica. Si alguien por teléfono agarra y te dice, che, salió el práctico 5, y vos ahí nomás decís sí, no, y ya está. O sea, esa sí, no le llega al que te acaba de preguntar. Ahora, si te mandan, digamos, una carta preguntando si salió el práctico 5, bueno, disculpen el ejemplo. Vos agarrás la carta y pones en un papel sí, y ¿qué pasa con ese papel? Falta algo más. ¿A quién se lo tenés que enviar? ¿Y qué hacemos todos? Si alguna vez usaron o vieron a alguien usar cartas de las de papel. Tenés que agarrar la carta del que te envió la pregunta, dar la vuelta y del lado de atrás está lo que se llama el remitente, que es quien te la envió. Y tenés que copiar la información del remitente, pasarla al sobre nuevo donde estás mandando la respuesta, no me acuerdo si salió o no salió el práctico, y ponerlo adelante, no de atrás. Porque ahora es como que se da vuelta. El que era el origen es el destino y el que era el destino pasa a ser el origen. De hecho, en la misma carta esa que estás poniendo la respuesta, después das vuelta el sobre y del lado de atrás pones tus datos. Que en el sobre de la consulta tus datos venían del lado de adelante. Espero que se entienda, si no me faltaría una foto del lado de adelante y del lado de atrás de un sobre para redondearlo. Esto mismo, como les digo siempre, como les contaba cuando los autores del libro hacen una analogía usando autos. Si la analogía les sirve, adelante. Si los confundo con el ejemplo, lo ignoran y volvemos al ejemplo en abstracto, que en este caso sería qué es lo que tiene que hacer el cliente y el servidor para recuperar esa conexión, habida cuenta que el transporte UDP no es orientado a la conexión. Entonces, en todo momento tenés que anotar o tener en algún lado reservado cuál era el IP y puerto de origen. A ver, ¿cómo es esto? IP y puerto destino, IP y puerto de origen. Bueno, sí, están los 4, porque como son una aplicación de red, son procesos que se comunican. Tenemos un proceso cliente y un proceso servidor. El proceso cliente tiene un determinado IP y un determinado puerto de origen, y el proceso servidor tiene un determinado IP y un determinado puerto destino. Obviamente cuando generas la respuesta, como les contaba con la carta, se dan vuelta los datos, ¿no? El IP de origen pasa a ser destino y el de destino pasa a ser origen y dale que va. Ok, tal vez, de nuevo, con letras y con palabras es complicado, tal vez ahora en el código quede más claro. Lo digo una vez más, recuerden que UDP no asegura que va a llegar, no asegura que va a llegar en orden y no asegura que no va a llegar adulterado inclusive. Bueno, no hay ningún problema. Generalmente, si estamos con el cliente servidor en la misma computadora, estos inconvenientes ni se van a presentar, así que lo vamos a poder probar. Digamos, si funciona, funciona, y si no funciona, no es culpa del protocolo de transporte. Seguramente es culpa de alguna metida de pata, un bug en el software. ¿Cómo sería la interacción entre cliente y servidor? ¿Y por qué tengo primero el server? Bueno, porque hay que arrancar creando el server primero. Fíjense ahí arriba, tenemos el server a la izquierda, el cliente a la derecha. Yo creo que tenía por algún lado acá está el cursorcito para señalar. Noten el IP de ambos. Este IP raro, 127.0.0.1, bueno, es ese IP especial que hace referencia a... Siempre estamos hablando de IP versión 4, ya después vamos a hablar del IP versión 6 también. Asumo que están trabajando con IP versión 4, más allá de que el versión 6 se está popularizando mucho. Esto sería, en la norma, en la versión 4 del protocolo IP, la dirección de la computadora actual. Digamos, acá, en mi casa es mi computadora. En la casa de ustedes, donde está viendo esta clase, sería la computadora de ustedes. Siempre es la computadora actual. Es como, como self. Cuando hacemos self en Java, es la referencia a sí mismo. Hecho, en este caso, a nivel de dirección IP.
Y elegí, claro, los números de puerto es un entero de 16 bits, justo me quedó que 1, 2, 3, 4, 5 justo entraba, es un entero no signado, un entero positivo, justo hasta si le ponemos un 6 al final ya no me alcanza. También podría haber sido 1234. Lo que pasa que los números de puerto bajitos debajo de 1024 están reservados para ser asociados a determinados protocolos asignados en algún RFC. Entonces el 12345 con ese número de puerto no tengo ningún inconveniente. Y ahí va a estar atado. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos a nivel de programación. Bueno, ahí empezamos ya la interacción. Empezamos del lado izquierdo. ¿Qué hace el server? Crea un socket y lo ata. Literalmente uso la palabra atar porque la directiva va a ser bind, que significa atar. Lo ata al puerto 12345. Es un socket raro. Es un socket, normalmente cuando uno piensa en un enchufe, pensamos en tener el enchufe, macho, hembra, y los conectamos. Bueno, este sería un enchufe raro. Es como un enchufe que no está conectado a nada. ¿Por qué es un enchufe raro? ¿Por qué es un socket raro? Bueno, porque es el socket del servidor. Lo llamamos en ocasiones el socket de bienvenida. Es el socket que recibe las solicitudes de los clientes, pero no es el socket que se usa para atender la solicitud del cliente. De nuevo, tal vez va a quedar más claro cuando lo veamos en el código en sí del server. Entonces, hacemos eso. Acá está la línea en una especie de pseudocódigo. Creamos un socket especial, un socket de tipo servidor, y lo conectamos al... bueno, estas son... constantes que hay que utilizar para que cree ese servidor, ese socket de tipo servidor, y después lo atamos a este puerto. Bueno, no está el código, ahora después en el código sí lo vamos a ver. ¿Qué hacemos a continuación? Esto queda ahí y queda dormido el servidor a la espera de que lleguen nuevos requerimientos por parte del cliente. En algún momento, del lado del cliente, lo arrancamos. Fíjense que yo no le puse número de puerto al cliente. ¿Por qué? ¿Y cómo va a funcionar? Si hace un ratito decíamos que tenía que haber también número de puerto destino, 1, 2, 3, 4, 5, y también tiene que haber de origen. Bueno, cuando vos normalmente el cliente no lo atamos a un puerto. Se suele atar el socket al puerto cuando es un servidor. Del lado del cliente, la verdad, no me importa qué número de puerto me toque. Seguro que algún número de puerto me va a tocar. Si vos lo creás noten acá la diferencia. Bueno, justo en este de alto nivel no se alcanza a notar. Después en el código vamos sí a notar la diferencia entre cómo crea el servidor su socket de bienvenida y cómo crea el cliente el socket, que ya es un socket normal para comunicarse con el servidor. En el caso del cliente, para ver cuando lo creamos, no lo vamos a estar atando a ningún puerto. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, el sistema operativo le va a asignar algún puerto que esté libre, que esté disponible en ese momento. Y en la próxima invocación del cliente tal vez ese puerto de origen cambie. Ningún inconveniente, porque después del lado del servidor, habíamos anticipado, tenemos que tomar nota de cuál es en particular su IP y también su puerto de origen para generarle ahí la respuesta. Empecemos con la interacción entonces. Una vez que el cliente está creado, del lado del servidor. Del lado del servidor, trato de leer del socket que no está, el socket del servidor que no está conectado a nadie. Trato de leer de allí y ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que se duerme el proceso. Iba a decir, como si leemos de un archivo que está en blanco. Entonces, ¿vieron cuando hacemos un pipe entre dos procesos? El que está leyendo del pipe, si en el pipe no le alimentaron nada, queda suspendido hasta que el otro proceso que está conectado por el pipe le genere un output. Bueno, acá algo parecido. Vos lees del socket y como el socket no se conectó con nadie le mandó nada todavía, el proceso del servidor queda dormido. Vamos del otro lado. Del lado del cliente creamos su socket y acto seguido le mandamos un requerimiento con IP destino 127.0.0.1, puerto destino 12345 y supongo le vamos a poner, recuerden, el cliente ingresaba un texto por el teclado y ahí se lo estamos enviando entonces al servidor. En el momento que el servidor recibe el requerimiento, por así decir, entra información en ese socket, entonces el proceso se despierta y lo que hace el servidor, bueno, hace lo que tiene que hacer. Fíjense que acá, justo, bueno, no sé si se alcanza a ver, la animación fue en paralelo, porque son dos procesos independientes. Es más, aquí, donde anda el cursorcito,
esta flecha está como, ¿se acuerdan que siempre hacia abajo es como la evolución en el tiempo? Esta flecha como que va hacia abajo porque claro, sale en un determinado instante pero tarda en llegar al servidor. ¿Cuánto tarda? Lo habíamos hablado. Teníamos el origen de las latencias al atravesar el núcleo de una red. Bueno, ir atravesando los enlaces, los routers, es un X tiempo. Así que mientras está viajando el mensaje, el servidor no hace nada, pero el cliente sí pasa al estado siguiente de leer de su socket, que lo utilizó para conectarse con el servidor, más allá de que no se haya establecido conexión, porque estamos en el transporte sin conexión. Se queda ahora dormido el cliente esperando ¿qué cosa? Que el servidor le conteste. Al mismo tiempo, en algún momento el servidor recibe esa información, la mayusculiza la cadena, digamos, hace lo que tiene que hacer y toma nota del IP y puerto de origen, que sería el 127.0.0.1 con ese número de puerto al azar que le asignó el sistema operativo. En ese momento, una vez que el servidor tiene el mensaje de respuesta, se lo envía al cliente usando su IP y su puerto de origen, y ahí tenemos el punto en el cual se despierta el cliente porque recibió la respuesta del servidor, y a decir verdad, ese cliente ya no tiene más que hacer, ya cumplió lo que tenía que hacer, mayusculizó la cadena, terminó. Entonces se dan dos situaciones, de nuevo, en paralelo. Por un lado, el servidor nunca termina. ¿Se acuerdan que decíamos que en el estilo arquitectónico cliente-servidor el servidor está siempre a disposición? Entonces, en algún sentido, tiene un while true y el código del servidor está enlazado dentro de ese while true. ¿Qué tiene adentro de ese bucle? Lo que hace es recibir una solicitud, atenderla, resolverla, corta. Atiende la próxima solicitud, corta no en este caso porque es sin conexión. Me estoy adelantando a cómo va a ser el servidor TCP. La procesa, la envía y se queda esperando la próxima solicitud. Siempre reutilizando en ese caso el socket del servidor. Perdón, estaba hablando de el socket de bienvenida y noté que me costaba. Digo, qué raro que acá en el pseudocódigo me quedaron los dos iguales. De nuevo, estoy pisando el palito porque dgram, esta sigla media extraña, bueno, es socket y dgram es datagrama. Estamos en UDP. En UDP no hay conexión, entonces no hay socket de bienvenida. A decir verdad, el socket, de nuevo, como les contaba hoy, lo vamos a ver clarito en el código. El socket del servidor y el socket del cliente son, como marca correctamente el pseudocódigo, indistinguibles, son idénticos, porque son sockets que no se enchufan entre sí. Podría ser, si lo queremos asociar a algo, sería una especie de buzón, en donde pasa el cartero y te dejó una carta y vos, mira, hay una carta. O el buzón, el que está en el correo, que uno viene con una carta y mete la carta ahí y dice, bueno, ya está, salió la carta. Es como que no hay una idea de atendí la llamada, empezamos a intercambiar información. Si los estoy confundiendo mucho con esto, disculpen que metí la pata ahí, salí hablando como si fuera TCP y habíamos dicho que íbamos a arrancar por UDP. Cuando veamos la interacción en el caso de hacer uso del protocolo de transporte TCP, va a ser clarito cómo es diferente, va a ser bien diferente. Entonces, del lado del servidor nos quedamos dando la vuelta acá, simplemente recibiendo solicitudes y enviando la respuesta a esa solicitud. Recibo la próxima, la envío, recibo la próxima, la envío. ¿Cuándo termina la ejecución del server? Nunca. O, bueno, cuando ustedes se cansen y lo interrumpen, ¿no? Le hacen clic a la crucecita o ponen control C si están en la consola, lo que sea. ¿Y qué pasa del lado del cliente? Bueno, el cliente sí tiene un momento en el cual termina. Una vez que recibió la respuesta y la mostró por pantalla, cerramos el socket, o normalmente lo que hacemos todos es como esto de los sockets tienen el mismo destino que los descriptores de archivo. Vieron que seguramente, creo que hasta en Orga lo hemos mencionado. El asistente les debe haber comentado, tengan cuidado si abren un archivo y lo escriben, acuérdense de cerrarlo, porque cuando hacen los cierres en el close, los buffers se graban, entonces no pierden información. Y lo que hacemos todos, nos olvidamos de hacer close, le hacemos exit al programa o lo cerramos. Y claro, el sistema operativo es gauchito, y lo último que hace cuando le pedimos cerrar una aplicación es cierra los descriptores de archivo que estén abiertos. En el caso de los sockets, si me olvido de cerrarlo, el sistema operativo cierra los sockets también. Pero bueno, siempre tratamos de incentivarlos a que tengan hábitos de programación
válidos, de programación correctos, no vicios. Entonces sí pueden, acuérdense, de cerrar los sockets cuando ya no los necesitan más. Como les decía, vamos a verlo en código porque en código va a ser mucho más claro. Empezamos viendo el cliente. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos que incluir toda la funcionalidad de la librería socket. Eso se hace en esa primera línea. De socket importamos todo. Luego miren esto. Tenemos dos strings. Bueno, un string y un numerito en donde guardamos. Es interesante que el IP, a final de cuentas, es un string, ¿no? Porque son 4 números separados por punto. Bueno, todo se maneja como si fuera un string. Y después tenemos el port, si es un numerito, el 1, 2, 3, 4, 5 del ejemplo. Pueden poner el número que ustedes quieran. Y lo que hace el cliente es, crea un socket. Como les decía recién, va a ser igual, indistinguible ese socket del que va a tener después el servidor. Ingresamos por teclado un texto, ingreso un string, ingreso una cadena de caracteres. ¿Y qué hacemos a continuación? Haciendo uso del objeto que creamos acá, le invocamos el método enviar a. Enviar a viene a ser como enviar una carta. Entonces vos tenés que darme dos datos. ¿Qué cosa querés enviar? Y a quién se lo querés enviar. Pero la carta después tiene información del lado de atrás. Bueno, eso no hace falta decirlo. Es obvio. ¿Cuál va a ser el IP de origen de este mensaje que estoy enviando? El IP de donde está ejecutando el cliente. ¿Cuál va a ser el puerto de origen de este mensaje que estoy enviando? El que yo le haya invocado, le haya indicado al crear el socket del cliente. Como no le dije ninguno, no invoqué a bind, bueno, el sistema operativo, les comentaba hace un ratito, me va a asignar uno al azar y esa información también va a ser enviada. O sea, normalmente es como si fuera una carta. Tenés a quién se lo envías del lado de adelante, quién te lo envía del lado de atrás y el mensaje adentro en uno o varios papeles adentro del sobrecito. Entonces ahí tenemos el mensaje, bueno, de este string. Estos son, bueno, sutilezas del Python. Lo vamos a transformar en una secuencia UTF-8. Entonces lo que vos hayas ingresado ahí lo secuencializamos. Pero noten algo. En ningún momento le agrego un delimitador, porque estamos en UDP. Entonces el delimitador es el propio datagrama que estoy enviando, el propio telegrama, la propia tarjetita con información que estoy enviando. Entonces no hace falta, no me tengo que preocupar de los delimitadores. ¿Y qué hacemos a continuación? Bueno, creamos. Utilizando el mismo socket, invoco al método recibir. ¿Y qué es este 2048? Bueno, como acá vos recibís un datagrama entero, le tengo que indicar el tamaño del buffer para recibir ese datagrama. ¿Por qué puse 2048? Y bueno, porque me imagino, pueden poner el número que ustedes quieran. Si ponen un número muy cortito, 25, por ahí alguno se copa escribiendo un mensaje largo y bueno, un pedazo del mensaje nos va a quedar cortado porque el buffer no tenía el tamaño suficiente. Supongo que con 2048 te aburrís antes de escribir 2048 letras por el teclado. ¿Y qué nos está devolviendo? Bueno, nos devuelve una tupla ese método. Nos devuelve, por un lado, el mensaje modificado porque está mayúsculizado, y por otro lado, la dirección de origen del que me envió este mensaje. Como nosotros sabemos que era el server, porque al server se lo enviamos, le pongo server address. Y bueno, ¿cómo puede ser? Acá eran dos y acá es uno solo. Bueno, este está estructurado. Este vendría a ser un registro en donde adentro tiene el IP y el puerto. Acá lo teníamos discriminado. Noten aquí cómo lo armamos al registro. Con este paréntesis armamos el registro con el nombre hecho un string y el número de puerto hecho un número. Y esa información es la que me queda aquí cuando recibo. Bueno, cuando estemos del lado del servidor va a ser lo mismo. El servidor va a invocar a recibir y acá ¿qué va a obtener? La dirección del cliente que le envió ese requerimiento. Bueno, ahora vamos en la próxima transparencia. Y del lado del cliente ya estamos. Recibí el mensaje modificado, lo muestro por pantalla. Como lo habíamos enviado codificado en UTF-8, acá invoco a decode para que, bueno, interprete. Si se acuerdan, UTF-8 normalmente tiene un byte, pero si mandamos una letra acentuada o algún carácter raro, un emoji, qué sé yo, puede ocupar más de un byte. Entonces, que se encargue esa función de interpretar al UTF-8. ¿Por qué no quedó más? ¿Por qué
sockets no maneja UTF-8 nativo? Bueno, les contaba que fue creado allá a fines del 70, comienzos de los 80. No había Unicode. O sea, está un poquito acomodado para que se pueda usar con Unicode, a pesar de que en los albores Unicode ni existía. Un poco lo mismo que había pasado con las aplicaciones peer-to-peer. No se había inventado la idea. Y acá, como estamos fomentando... perdón, me faltó esta parte. Le agregamos el server. Me faltó ir siendo la animación. Ahí recibimos la respuesta, ahí mostramos por pantalla y lo último que hacemos, como estamos fomentando las buenas prácticas, no lo dejamos colgado al socket, no lo vamos a usar más ese socket. Y de hecho, como el programa del cliente termina acá, ese socket va a ser devuelto, va a ser liberado por el propio sistema operativo de manera automática cuando termine la ejecución de nuestro programa. Pero bueno, como fomentamos buenas prácticas, ahí le pido el close explícitamente al objeto este que habíamos creado del lado del cliente. ¿Qué pasa del lado del servidor? Más o menos lo mismo. ¿Dónde hay una diferencia? Acá. Al server, al socket que creamos en el server, acá fue creado idéntico. Si no los vuelvo loco, hago para atrás. Fíjense, es la misma línea, exactamente la misma línea, cambia el nombre de la variable nada más. O sea, es lo mismo. La diferencia es que del lado del servidor lo atamos, invocando a bind, al, el IP que corresponde en este caso del servidor. Estoy también corriendo el servidor, o la idea es correrlo en la misma computadora, y lo atamos a este número de puerto que, claro, tiene que coincidir con el número de puerto que programamos, que hardcodeamos del lado del cliente. Si esto fuera una aplicación o un protocolo conocido, acá podríamos usar una constante, por ejemplo, el protocolo HTTP, que todo eso son constantes en la librería que después se resuelven al número correspondiente. O también podemos consultar, el sistema operativo suele tener una tabla de esa asociación entre la prosa, el nombre del protocolo y el puerto que tiene reservado. Fíjense esto, acá está el famoso while true. Me estoy salteando las animaciones. Acá creamos un socket igual que el cliente. Lo diferente es que lo atamos al puerto 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el while true o while 1, acá es igual que en C. El 0 es falso, cualquier otra cosa es verdadero. Y bueno, tal vez lo raro que tiene Python, que es, hay gente, acá hay grieta también, hay gente que lo adora, porque no tenés que hacer begin end o llavecita que abre, llavecita que cierra. Pero hay gente que lo odia porque uno dice, ¿y este while hasta dónde llega? Bueno, Python utiliza la indentación, y si todas estas líneas están indentadas a la misma distancia, considera que todas forman parte del bloque de sentencias controlado por este while. En fin, hay gente que lo odia justamente por eso, ¿no? Porque si se te pianta un espacio de más, cambia la semántica del programa, ¿no? O sea, esta línea de acá pasa a formar parte de otra estructura, de otra estructura anidada. Bueno, esto es bien subjetivo, así que ustedes evaluarán si les gusta o no les gusta Python. Hay que decirlo que es súper popular y es posiblemente el lenguaje de programación más elegido a la hora de dotar de inteligencia artificial, comillas, comillas, a nuestras aplicaciones. Hay muchísimas librerías para la parte de data mining. Bueno, es un lenguaje que hay que conocerlo. Así como que hay que saber Java, hay que saber C. Bueno, evidentemente hay que al menos conocer de nombre o haber visto alguna vez código. Y no tengo presente si lo han utilizado en la carrera en otra materia, pero bueno, acá estamos pudiendo tildar. Si en una entrevista ¿escuchaste alguna vez hablar de Python? Sí. ¿Programaste en Python? Sí. Si juegan un rato con esto ya pueden decir que sí, sin estar mintiendo en este caso. Fíjense que acá recibimos el mensaje del cliente de la misma manera que el cliente recibía el mensaje del servidor. La única diferencia es que, el IP de origen del mensaje recibido por el servidor obviamente va a ser, el IP y el puerto va a ser el del cliente. Y es muy importante esta variable porque la voy a necesitar utilizar acá abajo para enviarle la respuesta a el cliente, porque si no, no tenés idea quién fue el cliente. ¿Por qué no tenés idea quién fue el cliente? Porque en UDP no hay concepto de conexión. Va a quedar más claro cuando lo contrastemos contra el código TCP. Bueno, el server hace lo que tiene que hacer, que es invocar upper, que es como el toUpper de Java, pero en la versión Python, y directamente enviamos, así como recibimos el mensaje, se lo enviamos al cliente y
se nos acaba el ciclo y volvemos a empezar, ¿no? Creo que es lo último que decía. Y no sé, ¿tenemos algo más? Ah, no. Bueno, ahí volvemos a empezar, se ejecuta el while true de nuevo y se vuelve a dormir el servidor a la espera del próximo mensaje. Es decir, vos podés poner a correr el servidor y enviar distintas cadenas con el cliente. Y después, obviamente, tarea para el hogar, prueben qué pasa si... Este código es muy cortito, no está contemplado los casos de error ni nada. Bueno, háganlo reventar al código. Por ejemplo, abran el cliente y no prendan el server. A ver qué pasa. Empiecen a jugar con ese tipo de cosas y bueno, van a ir logrando un mejor entendimiento. Recuerden, lo importante acá no es el programa en sí que estamos haciendo, esta aplicación de red que estamos haciendo, sino ver la dinámica de la librería Socket y bueno, hacerse la composición del lugar de cómo sería hacer esto mismo en el lenguaje que ustedes quieran. En el práctico, creo que Leo les va a dar la posibilidad que resuelvan esos mini clientes servidores en el lenguaje que quieran y lo van a... Es más, el que tenga ganas hasta lo puede practicar un poquito en Python, un poquito en Java, un poquito en C, un poquito en el lenguaje de programación que se les ocurra. ¿Qué pasa si pasamos a TCP? ¿Qué cambia? Bueno, acá la diferencia es notable. No solo es mucho más sofisticado el servicio provisto por el protocolo TCP, sino que además la interacción es más sofisticada. ¿Por qué? Bueno, el servidor tiene que estar corriendo al comienzo, esto es igual en los dos casos, pero el servidor va a tener ahora dos tipos de sockets, lo que erróneamente me he anticipado a hablar antes, se aplicaba a TCP. Hay dos tipos de sockets. Primero tiene que tener creado el socket de bienvenida. Vamos a ver ahora en el diagrama de la interacción que el pseudocódigo cambia. Ese socket de bienvenida es el socket ese raro que les decía que no está conectado a nadie. Y cuando alguien se intenta conectar a ese socket especial, se dispara un proceso en el cual se crea un segundo socket. Bueno, lo tenemos paso a paso acá en la interacción. Entonces, el servidor tiene creado este socket de bienvenida. El cliente abre un socket estándar, no de bienvenida. El de bienvenida solamente lo crea el servidor. El cliente le interesa conectarse con el servidor, mientras que al servidor le interesa conectarse con una gran cantidad de clientes. ¿Se nota la diferencia? Recuerden que el protocolo TCP es orientado a la comunicación, a la conexión. Es una comunicación orientada a la conexión, es como una llamada telefónica. De alguna manera, el servidor sería un operario del call center. Y el cliente seríamos nosotros cuando llamamos para reclamar que se nos cortó internet, qué sé yo, lo que sea. Entonces, vos te interesa hablar con ese operario. Mientras que al operario, su trabajo es hablar con el que lo llame. Entonces, de alguna manera, es bien diferente el rol o la responsabilidad del cliente que la responsabilidad del servidor. Entonces, el servidor tiene ese socket especial, el cliente tiene un socket común, que solo le va a servir para hablar con ese servidor. En el instante que vos estás creando el socket del lado del cliente, se establece la conexión TCP. Obviamente, cuando armemos ese socket TCP del lado del cliente, le vamos a tener que indicar el IPI puerto del servidor, obviamente. ¿Cómo sigue la cosa? Cuando ese establecimiento de conexión llega al servidor, ahora vamos a ver en la interacción cliente-servidor con flechitas, si con palabras queda complicado. Cuando llegue ese pedido de conexión al servidor, el servidor se desdobla, hace un fork, no sé, comillas, lo de fork, en realidad estamos dentro de la librería TCP, crea otro socket y el socket de bienvenida le cede los datos de la conexión de ese cliente. Entonces, ese segundo socket que crea el servidor es un socket convencional. Un socket TCP convencional solo puede existir si está enchufado a otro socket. O sea, es como una extensión, ¿no? Un cable con dos enchufes. Y tiene que estar enchufado de los dos lados para que eso funcione. El único socket TCP raro es el que tiene el servidor, que es el que está a la espera de las conexiones. Pero ese socket raro nunca se tiene que ocupar, porque si lo bloqueas, otros clientes no pueden llamar. Sería como un call center con líneas rotativas, ¿viste? Vos marcás siempre el mismo número de teléfono, pero a decir verdad, te va conectando a diferentes operadores. Aunque vos marcaste el mismo número, ¿no? Va rotativamente, se va asignando a las distintas personas que están allí.
O sería, no sé, una consulta para llevarlo a lo nuestro, una consulta DNS por el servidor google.com y cada vez te va dando un IP diferente. Pero vos siempre preguntás por google.com. Entonces, el socket de bienvenida al servidor es ese especial que no hay que bloquearlo. ¿Y cómo logras que no quede bloqueado si en TCP los sockets quedan bloqueados, quedan conectados? Bueno, en el momento de recibir el establecimiento de conexión, si el servidor lo acepta, van a ver que hay una instrucción del lado del servidor para aceptar esa llamada. En ese momento, la salida de ese método es la creación de un nuevo socket, pero un nuevo socket especial. Un socket, especial en el sentido de que es diferente al de bienvenida. Es un socket convencional, es un socket que siempre está enchufado, en este caso, a un cliente. Y del lado del cliente también es un socket de estos comunes que siempre está enchufado al servidor. Entonces, la clave de hacer esto, como les decía, es no bloquear el socket de bienvenida del servidor. Por ende, puede atender múltiples requerimientos si tu programación así lo contempló, ¿no? También vos podés hacer de que atienda uno y después quede ahí bloqueado y no prospere. Digamos, está del lado del programador también habilitarlo, pero es una limitación que no te la impone la librería socket. A lo sumo será una limitación de la programación del servidor, si uno quiere que acepte múltiples pedidos en simultáneo o no. ¿Cómo hace el servidor si está procesando múltiples pedidos a la vez para enviarle la respuesta correcta al cliente correcto? Acá no hay ningún inconveniente porque justamente cada cliente va a tener un socket diferente. Entonces, si es el socket con el que hablas con el cliente A, no hay duda que a través de ese socket hablas con el cliente A, no hay duda. Es uno a uno. En el caso de UDP, un servidor UDP es complicado porque con el mismo socket del servidor podés haber recibido múltiples consultas de múltiples clientes. Entonces ahí hay una diferencia conceptual que, bueno, después si quieren la vamos a profundizar más cuando estemos en la capa de transporte, justamente contrastando cómo funciona TCP con cómo funciona UDP. Acá me adelanto un poquitito mencionando que los clientes los vamos a estar distinguiendo mirando no solo el socket, pero después en la tabla de conexiones cómo se distinguen. Y bueno, viendo el número de puerto y el número de IP y el número de puerto de origen. Inclusive se pueden distinguir si la misma computadora, vos tenés dos ventanas y pones un solo servidor, bueno, tres ventanas, pones un servidor y pones dos clientes a la vez, no va a haber ningún problema. Porque aun cuando el número de IP sea el mismo en los tres, 127.0.0.1, el número de puerto no va a ser el mismo. En el servidor va a ser, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 o el que usemos ahora para TCP. Y en el cliente va a ser uno libre y en el otro cliente va a ser uno libre, pero que seguro va a ser diferente del anterior. Así que ahí no habría ningún inconveniente. Le decía, para que no se nos mezclen clientes con servidores de distinto tipo y de casualidad porque justo con 16 bits puedo, vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5 para el UDP y 5, 4, 3, 2, 1 para el TCP. Acá, de manera análoga a lo que hacíamos en UDP, el servidor primero crea el socket este de bienvenida y noten que es, bueno, pucha, acá no lo tengo. Después cuando veamos el código, acá de nuevo veo que son los dos parecidos, pero en realidad tienen que ser diferentes. Ok, cuando vemos el código se va a notar la diferencia. Acá vamos a estar creando un socket y va a ser el socket este de bienvenida, este socket especial. Lo vamos a atar, obviamente en el código lo vamos a ver, lo vamos a atar a este puerto, porque es el puerto en donde vamos a recibir las solicitudes de los clientes. Y ahí nomás nos quedamos dormidos a la espera de qué cosa, no a la espera de un mensaje. Acá es donde cambia la dinámica. Ahora es orientado a la conexión, entonces nos quedamos a la espera de una conexión. Este accept viene a ser, es como si vos estás en tu casa esperando que te llamen por teléfono. No te quedás con el papel y no sé, la virome para escribir el mensaje que te digan. No, el papel y la virome lo tenés a mano, pero te quedás como esperando para atender el teléfono, ¿sí? Esa es la diferencia entre TCP y UDP. Atender el teléfono, atender la llamada sería que el servidor haga el accept. ¿Por qué el cliente no hace accept? Bueno, porque el cliente marca la llamada cuando crea su socket. El cliente no va a tener un socket como el socket del servidor que no está conectado a nada. El de él cuando lo crea se conecta. Entonces en ese momento, y por eso lo puse un poquito más arriba, bueno, vamos haciendo la interacción. El servidor crea el socket de bienvenida y se queda a la espera
invoca el accept y si no hay nada, nada llegó, se duerme el proceso del servidor. En paralelo y en otro momento, y noten cómo en un momento un poquito posterior, siempre tenemos que tener el servidor corriendo y después arrancar el cliente. Bueno, o si no, después como decía, tarea para el hogar, prueben qué pasa si pones el cliente y no tenés el servidor. A ver, en los distintos lenguajes de programación van a pasar cosas diferentes. En Java, por ejemplo, que tiene ese exquisito servicio, ese mecanismo de excepciones, seguramente van a tener una excepción. Bueno, pucha, el compilador es muy estricto, el de Java, ni siquiera les va a dejar armar el cliente si no le ponen supongo el try catch o lo contemplan, o va a dar al menos un warning. Ahí posiblemente a nivel del sistema de excepciones nos capture el hecho de que el cliente se quiso conectar con un server que no estaba corriendo o cosas por el estilo. Bueno, eso es para que lo exploren después con los distintos lenguajes de programación o el lenguaje de programación con el cual ustedes elijan desarrollar el práctico. En el caso del cliente, en el instante que crea el socket, ahí se arranca la inicialización de la conexión, en ese instante. ¿Y por qué lo dibujo de esta manera, la inicialización de la conexión? Bueno, porque es un proceso bastante complicado. No es simplemente te mando un mensaje. De hecho, hay un ida y vuelta de mensajes que intercambiando información muy importante que, bueno, vamos a estudiar en detalle en capa de transporte. Acá lo dibujamos de esa manera. Lo que sí va a pasar es, del lado del servidor vamos a tener un nuevo socket que está ligado al socket del cliente y utilizando este socket el servidor le va a poder no solo tomar el requerimiento que le va a enviar el cliente, sino además devolvérselo. Entonces, como pasaba antes, el servidor trata de leer no del socket del servidor, sino del socket de la conexión un mensaje y como todavía no le llegó, se duerme, se bloquea el servidor. Del lado del cliente, bueno, leemos el mensaje por el teclado, se lo enviamos. En ese momento el servidor se despierta. Recuerden que estos son dos procesos independientes, por lo tanto van corriendo en paralelo. El cliente mientras no se duerme sigue avanzando. Entonces, ¿dónde se duerme el cliente? Cuando trata de leer la respuesta del socket y todavía no le llegó la respuesta. ¿Por qué no le llegó? Y porque llegar el requerimiento y volver la respuesta toma un X tiempo, dependiendo de, bueno, lo que sea la latencia en ese momento en la red. Inclusive, si están los dos procesos corriendo en la misma computadora, va a insumir milisegundos o menos aún. Pero bueno, algo de tiempo siempre tarda, aunque sea el cambio de contexto dentro del sistema operativo en la misma computadora. Eventualmente, el servidor manda a través de la conexión esa que une a ese server con ese cliente, manda la respuesta y pasan dos cosas en paralelo. Del lado del cliente, bueno, cuando llegue la respuesta se despierta y como fomentamos las buenas prácticas, el cliente cierra el socket. Cuando lo cierra, se corta la llamada. Vendría a ser como cuando uno corta. Y tengan presente algo. Si estás hablando por teléfono con alguien, de alguna manera piensen, pucha, tal vez con el celular no es un buen ejemplo. Si se acuerdan los teléfonos de antes, los fijos de antes. Vos lo tenés puesto el auricular, la cosa esa en la oreja, y el otro tiene la cosa esa en la oreja. Si uno de los dos baja el teléfono y corta, del lado de él cortó, pero del otro lado, la otra persona puede seguir con el auricular en la oreja. Entonces realmente tienen que los dos bajar el auricular para que se corte del todo la llamada. Esto me estoy adelantando a algo que vamos a ver después en detalle en el próximo módulo, que es justamente el establecimiento y la finalización de la conexión entre, bueno, un cliente y un servidor. Del lado del servidor nos falta algo más, que bueno, una vez que noten que ahora, antes no cerrábamos nunca, o sea, no destruíamos nunca el socket. Ahora, este socket creado acá con el accept fue solo usado para hablar con este cliente, que este cliente ya terminó la ejecución. Entonces, a este socket sí nos tenemos que acordar de cerrarlo. Noten que el que no estamos cerrando es el socket especial del servidor, el socket de bienvenida. Ok, como nos pasó antes, supongo que va a quedar más claro viendo el código. Acá tenemos, siempre arrancamos viendo el cliente, que por ahí la interacción es más directa, y después vemos el servidor, que es el que tiene el lacito. Tenemos que, bueno, igual que antes importamos la librería socket, ahí asignamos el par server name server port con los parámetros correctos y creamos
Noten que es muy parecida, la invocación es muy parecida a la que usamos antes. El primer componente es igual, esencialmente significa, porque socket funcionaría para cualquier cosa, pero el uso más común es en el contexto de Internet, así que este AF-INET es que estamos pidiendo hacer uso de sockets para Internet. Y ahora no es un degram, sino es un stream. Bueno, enfatiza claramente que es un socket orientado a cadena de bytes en lugar de ser tarjetitas o telegramas o bueno, datagramas. Una vez que estamos creando este socket, acá lo creamos y todavía no está conectado. Acto seguido lo conectamos usando la primitiva connect. También podíamos, digamos, agregarle, este método está sobrecargado, entonces dependiendo de la cantidad de parámetros que vos le pongas, también podemos crearlo y conectarlo al mismo tiempo. Acá lo dejamos en dos pasos distintos para que se aprecie que hay un momento en el cual iniciamos la conexión con el servidor y este proceso se queda dormido, esta invocación se traba. ¿Hasta qué momento? Hasta que del lado del servidor me hagan el accept. Todo connect de un cliente sí o sí tiene que machearse con un accept del lado del servidor, si no, no prospera. Obviamente hay timeouts y bueno, eso es lo que van a descubrir, supongo, cuando pongan a correr el cliente sin haber puesto el servidor. Del lado del cliente, lo de siempre, ingresamos la cadena y miren esto. Antes, cuando hacíamos en UDP el envío del mensaje, era obligatorio decir, vos mandás una carta y tenés que decir a quién se la envías. Si vos vas al correo con el papel de la carta en la mano, sin sobre, se te ríen en la cara y te transformás, ¿no?, en un video viral. Mira el imbécil que vino a enviar una carta y la trajo sin sobre. Se te ríen. Pero noten que acá no hace falta decir a quién se lo querés enviar. ¿Por qué? Y porque en lugar de ser una carta, TCP es como una llamada telefónica. Entonces, vos indicás con quién querés hablar cuando abrís la agenda en el celu y tocas, ¿no?, a la carita del que le querés hablar. Una vez que estás hablando con esa persona, simplemente decís, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Le vas enviando la información. Ya se sabe que estás hablando con esa persona. Y a menos que sea una llamada, ¿no?, en conferencia, no hay duda quién está hablando o a quién le estás hablando. Es uno a uno esa conexión. Bueno, como indicamos ahí, no hace falta decir ni el IP ni el puerto, porque el IP y el puerto queda fijado en el connect más arriba. Lo que hacemos a continuación, nos quedamos... no hay más animación. Nos quedamos dormidos acá a la espera de la respuesta. ¿Por qué antes había puesto buffer de 2048 acá de 1024? No tengo idea. Lo que leímos por teclado lo enviamos y luego nos quedamos a la espera de que llegue la respuesta. Perdón, lo enviamos acá arriba, acá abajo nos quedamos a la espera de la respuesta. Tomamos la respuesta. Noten esto, antes cuando recibíamos le prestábamos mucha atención al IP y puerto del que nos lo enviaba. Acá no hace falta por lo que decíamos antes. El socket está íntimamente ligado con ese servidor. Y por último, bueno, buenas prácticas, lo mostramos por pantalla, haciendo la decodificación del UTF-8 y qué sé yo, y finalmente cerramos el socket para aliviarle un poco la tarea del sistema operativo. Y la cosa se pone interesante acá, no cambió tanto, lo único que cambió tal vez es la línea esta de acá. Si del otro lado, una cosita más del lado del cliente, les mencionaba que al trabajar con un stream, con una cadena, una secuencia de bytes, va a ser responsabilidad del programador manejar la delimitación de los mensajes. Bueno, en función de qué lenguaje de programación terminen utilizando, esto va a ser importante. Si hay un enter o no hay un enter al final de la línea, eso está dependiendo, va a depender de, digamos, de acá, de qué directivo utilizás para tomar el dato. Estoy pensando si después lo tratan de hacer en C o en Java o en el lenguaje que ustedes quieran. Presten la atención a cómo marcan el final de esa cadena. Pero bueno, si se traban, también lo pueden consultar y es un error muy frecuente. Te sale andando bien en UDP, cuando pasas a TCP no prospera. Suele ser el error más frecuente, viene de la mano de la delimitación de los mensajes, porque como es una cadena de caracteres, ¿dónde termina un mensaje? ¿Dónde empieza el próximo? Bueno, es responsabilidad del programador tomar alguna convención. Creo que en este caso hemos usado la convención del enter, entonces justamente cuando lo ingresás y le das el enter, ahí marcó el final del mensaje.
Pasemos del lado del servidor. Miren esto. Hay dos sockets. Acá hay un socket creado con el accept y acá arriba hay un socket creado con, bueno, con la directiva parecida a la que usábamos del lado del cliente. Pero, ¿dónde está la diferencia? Mientras que, y disculpen si los confundo, vuelvo para atrás. Mientras que el cliente usaba connect, el servidor usa bind. ¿Sí? Perdón. Bind para fijarle el número de IP. El servidor usa listen. El servidor a este socket lo deja en escucha. ¿Escuchando qué cosa? Escuchando si suena el teléfono, si tiene que atender, ¿sí? El bind también lo usamos del lado del servidor porque nos importa que quede fijo el número de puerto y, vuelvo para atrás, del lado del cliente no le fijo, no hago bind porque me da lo mismo, sea cual fuere el puerto que usa de origen el cliente, está bien, no hay problema. El que tiene que estar fijado es el del lado del servidor. ¿Por qué tiene que estar fijado? Y para que los clientes lo encuentren. Una vez que hacemos el listen, este socket queda, bueno, se transforma en un socket de bienvenida, queda atado ahí a este puerto y queda en modalidad de escucha. Pero yo puedo hacer algo muy interesante con este socket. Bueno, acá está bueno, a ver, vamos haciendo las animaciones. Creamos lo que llamamos el socket de bienvenida y me pongo a escuchar, o sea, me quedo a la espera de que suene el teléfono. Arrancamos el ciclo infinito. ¿Y qué hago con este socket de acá? Le invoco accept. Accept sería atender la llamada. ¿Qué pasa si yo hago accept? Porque noten que esto va avanzando y hago el accept y tal vez ningún cliente se me estaba conectando en ese momento. Quizás quiero atender una llamada pero el teléfono todavía no está sonando. Bueno, vieron cómo funcionan el sistema operativo. Cuando le pedís hacer algo que el sistema operativo no está listo para que lo hagas, te manda a la cola de procesos dormidos. ¿Dormidos a la espera de qué? De que se cumpla la condición por la cual solicitaste el servicio ese del sistema operativo. Digamos, en este caso, hasta que te quedas dormido, hasta que entre un requerimiento del cliente. Cuando eso suceda, vamos a estar tomando, bueno, acá levanté el address, creo que después no lo uso para nada, no, simplemente porque me devolvía la tupla, pero lo interesante es este socket que se crea acá. Noten que el accept me genera un nuevo socket. ¿Qué es este nuevo socket? Es el socket que está conectado, enchufado al socket del cliente. Y es lo que me va a permitir hacer, por ejemplo, al recibir no le presto atención al IP y puerto de origen. No lo tengo que anotar como hacíamos antes en UDP, porque cuando yo mande el mensaje, simplemente se lo enchufo al socket, digo, toma. Y el socket sabe a quién se lo tiene que enviar, ¿sí? Esta es la diferencia principal. Está orientado a la conexión. Después vamos a estar viendo qué gano y qué pierdo, porque esto es así. Si los sockets TCP fueran siempre mejores que los UDP, no habría sockets UDP, solo habría TCP, o viceversa. Claramente, o nos podemos anticipar, en algunos casos va a ser conveniente TCP, en algunos casos va a ser más conveniente UDP, y va a estar en ustedes, como siempre digo, tomar la decisión correcta. Y ahí le mayusculizamos y la misma cadena mayusculizada se la enviamos al cliente. Y noten algo raro que tiene que hacer ahora. Espero tenerlo anotado. A ver, crea un nuevo socket y leemos. No hace falta indicar ni IP ni puerto. Y muy importante, algo que antes no hacíamos, porque en el UDP el único socket que tiene el servidor no lo cerramos nunca. O se cierra nada más cuando cerraste el servidor, cuando por alguna razón se cerró la ejecución del servidor. Aquí el socket unido a ese cliente, acuérdense, el cliente una vez que recibió la respuesta también va a cerrar su socket. Entonces, ¿para qué quedarse con el teléfono en la oreja si del otro lado ya cortaron? Lo correcto es, vos también cortá y olvídate y volvamos al comienzo del while. Bueno, espero que con este pantallazo haya quedado al menos, hayamos al menos, qué sé yo, dado nuestros primeros pasos en la programación de una aplicación de red haciendo uso de esta librería. Lo van a poder continuar con el práctico. Como les contaba hace un ratito, van a poder usar el lenguaje de programación que gusten y van a notar, y estaría bueno también que si llegan con el tiempo, prueben en un lenguaje de programación, prueben en otro, comparen, fíjense a ver qué lenguaje de programación es más cómodo para hacer una aplicación de red.
ese tipo de experiencia práctica no tiene precio y es muy valiosa, porque si uno elige el lenguaje de programación correcto, es como, no sé, querer destapar una cerveza con un destornillador. Es muy complicado. Y uno va a decir entonces, el destornillador no sirve. No, no sirve para destapar cerveza, pero para atornillar un tornillo es buenísimo. Y si querés atornillar un tornillo con un destapador de botella, por ahí se puede, pero se te va a complicar. Digamos, zapatero a tus zapatos. Está bueno ir viendo, ir probando qué lenguaje de programación sirve para tal o cual tarea. Entonces uno trabaja menos. Y si uno trabaja menos, te pones canoso después, o se te cae el pelo después, o te sube el colesterol después. Bastante sufrimos al programar como para encima complicarnos más la vida habiendo elegido un lenguaje de programación que nos lleva a la contra. Y gracias a Dios, con esto cerramos el módulo 2, el módulo de la capa asociado a la capa de aplicaciones. Y bueno, estamos en condiciones de empezar a desarrollar la próxima capa, la capa de transporte.